Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de los modelos de lenguaje, específicamente Phi 4 y Phi 4 Multimodal, ambos creados por Microsoft. Claro que sí. Nuestra fuente principal para esta inmersión es un informe técnico súper detallado que describe las capacidades y el desarrollo de estos modelos. Ajá, Y bueno, ¿están listos para descubrir cómo Phi 4 MIDI desafía las expectativas, superando a modelos mucho más grandes en tareas bien complejas? por supuesto. Y por supuesto, también vamos a explorar el enfoque único de Phi 4 multimodal para integrar texto, visión y audio, todo en un solo modelo. Exacto. Y algo que me parece particularmente interesante es cómo utilizan datos sintéticos en su entrenamiento, un tema que sin duda vale la pena analizar a fondo. Totalmente de acuerdo. Pero antes de que nos sumercamos de lleno en este análisis tan fascinante, queremos recordarles a todos nuestros oyentes que para seguir explorando estos temas tan interesantes sobre Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse a nuestro newsletter AI en Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Perfecto. Comencemos entonces con Phi 4 Mini. Este modelo, para que se den una idea, tiene solo 3.8 mil millones de parámetros. Wow. Lo cual, si lo comparamos con otros modelos de lenguaje, es relativamente pequeño. Sin embargo, el informe que estamos analizando destaca que su rendimiento en tareas de matemáticas y codificación iguala o incluso supera a modelos del doble de su tamaño. Increíble. Lo que es realmente fascinante aquí es cómo lograron esa eficiencia, ¿verdad? El informe describe cómo usaron una combinación, digamos, estratégica de datos web de alta calidad y datos sintéticos diseñados específicamente para matemáticas y codificación. Ajá. Y esto, sumado a un vocabulario ampliado de 200.000 tokens, permite a Phi 4 Mini abordar tareas complejas con una cantidad, relativamente hablando, pequeña de parámetros. Es realmente interesante cómo este modelo desafía un poco la idea de que más grande es mejor en el mundo de los modelos de lenguaje, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el concepto de Group Query Attention? Se menciona en el informe. Parece ser clave para la eficiencia de Phi 4 Mini al generar esas largas secuencias de texto. Claro que sí. Group Query Attention, para explicarlo de forma sencilla, permite al modelo optimizar el uso de la memoria cuando está procesando información, ¿no? Esto lo hace ideal para tareas que requieren respuestas extensas, ya que puede manejar grandes cantidades de texto sin comprometer la eficiencia. Perfecto. Hacemos ahora Phi 4 Multimodal, un modelo que, como su nombre lo indica, integra múltiples modalidades de entrada. El informe lo describe como un modelo unificado capaz de manejar texto, imágenes y audio. ¿Cómo logran esta integración sin que las diferentes modalidades interfieran entre sí? La clave, y esto es lo innovador, está en lo que llaman Mixture of LoRa's, un enfoque que les permite integrar módulos específicos para cada modalidad, pero sin afectar el rendimiento del modelo de lenguaje base. Eso significa que Phi 4 Multimodal puede procesar texto, imágenes y audio de manera eficiente sin comprometer su capacidad para realizar tareas específicas de cada modalidad. Es decir, que no se sacrifica la precisión en una tarea para mejorar en otra, ¿correcto? Exactamente. El informe destaca que Phi 4 Multimodal ha logrado resultados impresionantes en una variedad de tareas multimodales, incluso superando a modelos más grandes en algunos casos. Por ejemplo, ocupa el primer lugar en la tabla de clasificación de OpenACSR para el reconocimiento de voz, a pesar de tener un componente LoRa relativamente pequeño para el habla. Impresionante. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se entrenó a estos modelos? El informe describe un proceso de entrenamiento de múltiples etapas, que comienza con el entrenamiento del lenguaje y luego se expande a la visión y el audio. ¿Podrías darnos una visión general de los datos utilizados en cada etapa? Por supuesto. Para el entrenamiento del lenguaje utilizaron datos de texto de alta calidad, ricos en razonamiento, ¿verdad? Esto incluye conjuntos de datos de código para mejorar el rendimiento en tareas de codificación. Para las imágenes utilizaron una estrategia de multicrop dinámico, que les permite procesar imágenes de diferentes tamaños de manera eficiente. Y para el audio, la entrada se preprocesa en características de banco de filtros Logman de 80 dimensiones, lo que permite al modelo comprender la información sonora. Y en cuanto a la evaluación, ¿cómo se midió el rendimiento de estos modelos? Bueno, se realizaron pruebas rigurosas en varios puntos de referencia, ¿no? Para evaluar su rendimiento en diferentes tareas. Y los resultados en general son bastante impresionantes, especialmente para Phi 4 Multimodal, que superó significativamente a su predecesor y a modelos de tamaño similar en puntos de referencia del lenguaje visual. Es decir, que no solo se trata de una integración innovadora, sino que también se traduce en un rendimiento superior.
¿Hay algún otro punto destacado de la evaluación que quieras mencionar? Sí, el informe también destaca que FI4 Multimodal superó algunos modelos de código cerrado en tareas específicas como la comprensión de gráficos y el razonamiento científico. En cuanto a FI4 Multimodal, logró un rendimiento de vanguardia en el reconocimiento de voz, superando incluso a modelos expertos. Sin duda, estos modelos son impresionantes. Ahora, me surge una pregunta. Si la Mixture of Loras es tan innovadora y efectiva, ¿podría convertirse en un diseño dominante para la construcción de modelos de lenguaje multimodales en el futuro? Es una pregunta interesante. Si bien el informe no hace predicciones específicas, los resultados sugieren que la Mixture of Loras tiene un gran potencial. Su capacidad para integrar múltiples modalidades sin sacrificar el rendimiento en tareas de lenguaje la convierte en una opción muy atractiva para el futuro desarrollo de modelos de lenguaje. Una pregunta para reflexionar. Y para aquellos que quieran profundizar en los detalles, recomendamos leer el informe completo. Excelente. Ahora, profundicemos en la arquitectura de FI4 multimodal y analicemos cómo se integra la visión y el audio en este modelo. Claro, la integración de visión y audio es uno de los aspectos más innovadores de Pi4 Multimodal. Para la visión, digamos, utiliza un codificador de imágenes que funciona como un ojo que le permite al modelo ver las imágenes. Ajá. Luego, un proyector actúa como traductor, convirtiendo esa información visual a un lenguaje que el modelo de lenguaje pueda entender. Entiendo, es como si el proyector hiciera de puente entre el mundo visual y el lenguaje, ¿no? Exacto. ¿Y qué papel juega el adaptador LoRa en este proceso? Bueno, el adaptador LoRa se encarga de ajustar el modelo de lenguaje, ¿verdad? Para que pueda trabajar con la información visual de manera eficiente. Piénsalo como una actualización que le permite procesar imágenes sin perder su capacidad de comprender el lenguaje. Ya veo. Y si la visión tiene su ojo y su traductor, el audio también. Exactamente. Para integrar el audio, FI4 Multimodal utiliza un codificador de audio que escucha el audio, un proyector que lo traduce al lenguaje del modelo y un adaptador LoRa específico para audio que ajusta el modelo para procesar este tipo de información. Fascinante. Mencionaste antes una estrategia de multicrop dinámico para procesar imágenes. ¿Podrías explicarnos cómo funciona eso? Imagina que tienes una imagen muy grande, ¿no? En lugar de intentar procesarla entera, la estrategia de multicrop la divide en secciones más pequeñas. Esto permite al modelo analizar las partes más relevantes de la imagen de manera eficiente sin importar su tamaño original. Es una forma inteligente de optimizar el proceso. Y con el audio, mencionaste que se preprocesa en características de banco de filtros LogML de 80 dimensiones. Para quienes no estamos familiarizados con este tipo de terminología, ¿podrías explicarlo de una manera más sencilla? Claro. Básicamente, se trata de convertir el audio en una representación matemática que captura información importante sobre el sonido, como la frecuencia, la intensidad, ese tipo de cosas. Esto le permite al modelo entender la información sonora y usarla para tareas como el reconocimiento de voz. Ya veo, se trata de traducir el sonido a un lenguaje que el modelo pueda comprender. Hablemos ahora del entrenamiento de FI4 multimodal. Dijiste que hay varias etapas, incluyendo entrenamiento de visión, entrenamiento de audio y entrenamiento conjunto de visión y audio. ¿Podrías describir cada una de estas etapas? Por supuesto. En el entrenamiento de visión, lo que se busca es que el modelo aprenda a comprender las imágenes, ¿verdad? Se utilizan grandes conjuntos de datos de imágenes y texto, donde el modelo aprende a asociar imágenes con descripciones. Es como si aprendiera a ver y leer al mismo tiempo. Y en el entrenamiento de audio se busca algo similar. Exactamente. En el entrenamiento de audio se utilizan grandes conjuntos de datos de audio y texto para que el modelo aprenda a asociar sonidos con transcripciones o descripciones. Es decir, aprende a escuchar y leer al mismo tiempo. Y finalmente, ¿qué sucede en el entrenamiento conjunto de visión y audio? En el entrenamiento conjunto, el modelo aprende a combinar información visual y auditiva. Imagina que le mostramos un video con subtítulos, ¿no? El modelo puede aprender a relacionar lo que ve con lo que escucha, lo que le permite realizar tareas más complejas, como responder preguntas sobre el video que requieren comprender tanto la imagen como el sonido. Es impresionante cómo el modelo puede integrar diferentes tipos de información. Ahora, profundicemos en el proceso de entrenamiento del modelo de lenguaje. ¿Qué tipo de datos se utilizan en las fases de preentrenamiento y postentrenamiento? En la fase de preentrenamiento se utiliza una cantidad, digamos, masiva de datos de texto sin etiquetar. El modelo aprende a predecir la siguiente palabra en una secuencia, lo que le permite adquirir una comprensión general del lenguaje. Es como si aprendiera la gramática y el vocabulario de un idioma.
Y en la fase de postentrenamiento se refina ese conocimiento. Exacto. En el postentrenamiento se utilizan datos de texto etiquetados para ajustar el modelo a tareas específicas, como la traducción o la respuesta a preguntas. Es como si se especializara en un área particular del lenguaje. Entiendo. El informe menciona el uso de datos sintéticos para entrenar a FIG 4 Mini, especialmente para tareas de matemáticas y codificación. ¿Podrías explicar por qué se usan datos sintéticos y cómo se generan? Los datos sintéticos son una herramienta poderosa porque permiten crear grandes conjuntos de datos con características específicas, ¿verdad? En el caso de FI4 Mini, se generaron datos sintéticos para matemáticas utilizando algoritmos que crean problemas matemáticos con diferentes niveles de dificultad. Es decir, se puede controlar la complejidad de los datos para que el modelo aprenda de manera gradual, y con la codificación se siguió un proceso similar. Sí, para la codificación se generaron programas de código sintéticos con diferentes estructuras y funciones, utilizando lenguajes de programación populares como Python y Java. Esto permite al modelo aprender a comprender y generar código de manera más efectiva. Ahora, me gustaría profundizar en la selección de datos de entrenamiento para FI4 Mini. El informe menciona que se utilizaron datos web de alta calidad y datos sintéticos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre los criterios de selección para los datos web? Claro. La selección de datos web de alta calidad es crucial para entrenar un modelo de lenguaje efectivo, ¿verdad? En el caso de FI4 Mini, se utilizaron filtros para garantizar la calidad de los datos, eliminando contenido duplicado, irrelevante o potencialmente problemático. ¿Y cómo se determinó la calidad de los datos? Se utilizaron algoritmos de aprendizaje automático para evaluar la calidad del texto, identificando características como la fluidez, la coherencia, la precisión gramatical, ese tipo de cosas. Es como si tuviéramos un detector de calidad para el texto. Entiendo. Y en cuanto a los datos sintéticos, ¿cómo se diseñaron para las tareas de matemáticas y codificación? Para las matemáticas se utilizaron algoritmos que pueden crear problemas con diferentes niveles de dificultad, ¿no? Y que abarcan diversos temas como aritmética, álgebra, cálculo. Para la codificación se generaron programas de código con diferentes estructuras y funciones utilizando lenguajes de programación populares. Es fascinante cómo se pueden usar algoritmos para crear datos que luego se utilizan para entrenar a otros algoritmos. Ahora, analicemos el proceso de entrenamiento de la visión en FI4 multimodal. El informe menciona varias etapas, incluyendo la alineación del proyector, el entrenamiento conjunto de visión, el entrenamiento del lenguaje visual generativo y el entrenamiento multiframe. ¿Podrías explicarnos cada una de estas etapas? Con gusto. En la alineación del proyector, se entrena el proyector para convertir las características visuales de una imagen a un formato que el modelo de lenguaje pueda comprender. Es como si el proyector aprendiera a hablar el idioma de modelo de lenguaje. Y en la etapa de entrenamiento conjunto de visión. En el entrenamiento conjunto de visión, se entrenan juntos el proyector y el codificador de imágenes. Se busca que el modelo vea con mayor precisión y profundidad, ¿verdad? Identificando objetos, escenas, relaciones espaciales en las imágenes. Y en la etapa de entrenamiento del lenguaje visual generativo. En esta etapa se busca que el modelo pueda escribir sobre lo que ve. Se entrena para generar texto a partir de imágenes como descripciones o subtítulos. Y por último, ¿qué sucede en el entrenamiento multiframe? El entrenamiento multiframe se enfoca en secuencias de imágenes como videos. El modelo aprende a contar una historia a partir de una serie de imágenes, analizando la acción, generando descripciones del contenido visual. Pasemos ahora al entrenamiento de audio en FI4 multimodal. El informe describe dos etapas, preentrenamiento y postentrenamiento. ¿En qué consiste cada una? En el preentrenamiento del audio se utiliza un gran conjunto de datos de reconocimiento automático de voz, o sea, ASR, para alinear el codificador de audio con el modelo de lenguaje. Es como si el codificador de audio aprendiera a hablar el idioma del modelo de lenguaje, pero con sonidos. ¿Y en el postentrenamiento? En el postentrenamiento se utilizan datos específicos para enseñarle al modelo a responder a comandos, a realizar tareas con audio como transcripciones, traducciones, resúmenes, ese tipo de cosas. El informe menciona el uso de un codificador de audio preentrenado en la etapa de preentrenamiento. ¿De dónde proviene este codificador y por qué se utiliza? El codificador proviene de un modelo de reconocimiento automático de voz, o sea, IER, basado en la atención, un tipo de modelo muy efectivo para convertir audio en texto. Al usar un codificador preentrenado, FI4 multimodal se beneficia de este conocimiento previo, digamos, y puede aprender a procesar el audio de manera más eficiente. Y en cuanto a los datos de entrenamiento para el postentrenamiento del audio, el informe describe una gran variedad, incluyendo datos de reconocimiento de voz, traducción de voz, respuesta a preguntas de voz, resumen de voz y comprensión de audio.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de cada tipo de datos? Claro, los datos de reconocimiento de voz incluyen grabaciones de voz y sus transcripciones de texto. Los datos de traducción de voz incluyen grabaciones de voz en un idioma y sus traducciones a otro idioma. Los datos de respuesta a preguntas de voz incluyen grabaciones de preguntas y sus respuestas en texto. Los datos de resumen de voz incluyen grabaciones de conversaciones y sus resúmenes en texto. Y los datos de comprensión de audio incluyen grabaciones de audio de diferentes tipos, como música, sonidos ambientales, habla, junto con descripciones textuales del contenido. Es decir, se utiliza una amplia gama de datos para entrenar al modelo en el procesamiento del audio, desde la transcripción básica hasta la comprensión del contenido. Hablemos ahora del entrenamiento conjunto de visión y audio en FI4 multimodal. ¿Cómo se lleva a cabo y qué tipo de datos se utilizan? El entrenamiento conjunto se realiza después de entrenar la visión y el audio por separado, ¿no? En esta etapa se congelan algunos componentes del modelo, como el modelo base del lenguaje y los componentes de audio, y se ajustan otros, como los adaptadores LoRa para visión y los componentes de visión. Se utilizan datos que combinan visión y audio, como videos con subtítulos y transcripciones. El objetivo es que el modelo aprenda a integrar la información visual y auditiva para realizar tareas complejas. ¿Podrías darnos un ejemplo de una tarea que requiere integrar la visión y el audio? Claro. Imagina que le mostramos al modelo un video de un partido de fútbol. El modelo podría usar la información visual para identificar a los jugadores, el balón y la información auditiva para reconocer los comentarios del partido, el sonido del público, ese tipo de cosas. Combinando ambas fuentes de información, el modelo podría comprender mejor lo que está sucediendo en el partido. Es decir, la integración de visión y audio le permite al modelo tener una comprensión más completa del mundo. Ahora, hablemos de la evaluación de FI4 multimodal en tareas multimodales. El informe menciona que se evaluó en puntos de referencia de lenguaje visual, puntos de referencia de visión y habla, y puntos de referencia de habla y audio. ¿Podrías describir brevemente cada uno de estos tipos de puntos de referencia? Con gusto. Los puntos de referencia del lenguaje visual evalúan la capacidad del modelo para comprender y generar texto relacionado con imágenes. Por ejemplo, responder preguntas sobre imágenes, generar descripciones de imágenes. Los puntos de referencia de visión y habla evalúan la capacidad del modelo para comprender información visual y auditiva combinada, como responder preguntas sobre un video. Y los puntos de referencia de habla y audio evalúan la capacidad del modelo para comprender y procesar información auditiva, como transcribir voz o traducir audio. Y el informe menciona algunos resultados destacados de FI4 multimodal en estos puntos de referencia. Sí, FI4 multimodal superó significativamente a su predecesor, FI3.5 Vision, y a modelos de tamaño similar en los puntos de referencia del lenguaje visual. También obtuvo resultados, digamos, notablemente mejores que Internomni y Gemini 2.0 Flash, que son modelos más grandes, en los puntos de referencia de visión y habla. Y en los puntos de referencia de habla y audio, logró un rendimiento de vanguardia en el reconocimiento de voz, superando incluso a modelos expertos. Es decir, que FI4 multimodal no solo es innovador en su arquitectura, sino que también demuestra un rendimiento superior en una variedad de tareas multimodales. El informe destaca que para integrar las diferentes modalidades, FI4 multimodal mantiene el modelo de lenguaje base congelado y utiliza módulos LoRa ajustables. ¿Podrías explicar por qué se eligió este enfoque y qué ventajas ofrece? Claro. Congelar el modelo de lenguaje base lo que permite es mantener su rendimiento en tareas de solo texto, ya que no se modifica, ¿verdad? El uso de módulos LoRa ajustables reduce la cantidad de parámetros que se deben ajustar durante el entrenamiento, lo que hace que el proceso sea más eficiente. Y además, facilita la integración de nuevas modalidades en el futuro, ya que solo se necesitan agregar nuevos módulos LoRa. Es una estrategia inteligente que combina la eficiencia con la flexibilidad. Ahora, el informe menciona una gran cantidad de puntos de referencia específicos utilizados para evaluar FI4 multimodal, como MMU, ScienceQA, MatVista, InterGPS, MBSerbench, Pop AI2D, ChartQA, TextVQA, DocVQA, InfoQA, OserBench, BLink, Videome, ShareFit y OpenIASR. ¿Podrías describir brevemente cada uno de esos puntos de referencia? MMIMU evalúa la comprensión del lenguaje multimodal en tareas como la respuesta a preguntas visuales, la generación de subtítulos de imágenes, ese tipo de cosas. ScienceQA evalúa el razonamiento científico en preguntas y respuestas basadas en texto e imágenes. MatVista evalúa la capacidad de resolver problemas matemáticos en un contexto visual. InterFPS evalúa la capacidad de resolver problemas geométricos. MMMench evalúa el rendimiento en una amplia gama de tareas de lenguaje visual. POPE evalúa la capacidad de detectar alucinaciones visuales.
AI2D evalúa la capacidad de comprender diagramas. ChartQA evalúa la capacidad de comprender gráficos. TextBQA evalúa la capacidad de responder preguntas sobre imágenes que contienen texto. DoVQA evalúa la capacidad de responder preguntas sobre documentos visuales. InfoVQA evalúa la capacidad de responder preguntas sobre infografías. OCR Bench evalúa la capacidad de realizar reconocimiento óptico de caracteres. BLN evalúa la capacidad de comprender las relaciones entre imágenes. VideoMM evalúa el rendimiento en tareas de análisis de video. ShareGPTQ evalúa el rendimiento en una variedad de tareas multimodales. Y OpenARRA es una plataforma que alberga una tabla de clasificación para modelos de reconocimiento automático de voz. Es una lista extensa que demuestra la rigurosidad con la que se evalúa a Phi4 multimodal. El informe también menciona que se comparó su rendimiento con otros modelos de lenguaje multimodal, incluyendo algunos de código cerrado. ¿Podrías mencionar algunos de esos modelos? Se comparó con Phi 3.5 Vision, Qwen 2.5 BL, IntentVille 2.5, Gemini, Cloud 3.5, GPT-4, Internomni, Whisper V3, Seamless M4 TV2 y Qwen 2 Audio. En la mayoría de los casos, Phi4 multimodal demostró un rendimiento comparable o superior. Hablemos ahora de Phi4 Mini y su capacidad de razonamiento. El informe menciona una versión experimental entrenada para mejorar esta capacidad. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este modelo? Claro, esta versión experimental se entrenó utilizando un enfoque de 3 etapas. Primero, se entrenó con tokens de razonamiento COD, que son secuencias de texto que representan el proceso de pensamiento paso a paso para resolver un problema. En la segunda etapa se ajustó el modelo utilizando un conjunto de datos más pequeño de COD de alta calidad. Y en la tercera etapa se utilizó un enfoque de entrenamiento de preferencias para mejorar aún más la capacidad de razonamiento. ¿Y cómo se evaluó el rendimiento de esta versión experimental? Se evaluó en puntos de referencia de razonamiento, como AIME 2024, MAT 500 y GPQA Diamond. Los resultados fueron, digamos, impresionantes, superando a varios modelos más grandes y logrando un rendimiento comparable a DeepSeek R1 Distill Qwen 7B. Es decir, que a pesar de ser un modelo compacto, Phi4 Mini puede alcanzar un alto nivel de razonamiento. Ahora, me gustaría hablar sobre la seguridad de Phi4 Mini y Phi4 multimodal. El informe menciona que se desarrollaron siguiendo los principios de IA responsable de Microsoft. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las medidas de seguridad implementadas? Claro. Las medidas de seguridad abarcaron varias etapas, ¿no? Desde la alineación de seguridad durante el postentrenamiento hasta pruebas automatizadas y evaluaciones en docenas de categorías. Se utilizaron conjuntos de datos de preferencias de utilidad e inocuidad para alinear los modelos con los principios de IA responsable. Se realizaron pruebas automatizadas para evaluar la vulnerabilidad a ataques de jailbreak y se llevaron a cabo evaluaciones para determinar si los modelos generaban contenido problemático en respuesta a diferentes tipos de entradas. ¿Y cómo se desempeñaron los modelos en estas evaluaciones de seguridad? Los modelos demostraron un buen rendimiento en las evaluaciones, generando contenido problemático con poca frecuencia. Es alentador saber que se han implementado medidas de seguridad sólidas en estos modelos. Profundicemos ahora en las medidas de seguridad específicas para cada modalidad. ¿Qué nos puedes contar sobre las medidas implementadas para el texto, el audio y la visión? Para la seguridad del texto, se siguió un enfoque similar al descrito en el informe técnico de Phi3, con mejoras en la extensión de los conjuntos de datos de seguridad a todos los idiomas de nivel 1. Para la seguridad del audio, se utilizaron conjuntos de datos obtenidos mediante la síntesis de texto a voz a partir de los conjuntos de datos de seguridad de texto. Y para la seguridad de la visión, se utilizó el SDK de evaluación de IA de Microsoft para simular conversaciones y evaluar la presencia de contenido problemático en las respuestas. Entiendo. Ahora, el informe menciona algunas limitaciones de Phi4 Mini y Phi4 multimodal. ¿Podrías describir algunas de estas limitaciones? Claro. Phi4 Mini, debido a su tamaño, no puede recordar algunos hechos específicos y su capacidad multilingüe es limitada. Phi4 multimodal, al igual que otros modelos de lenguaje, puede generar contenido indeseable en ocasiones, ¿verdad? Es importante que los desarrolladores implementen medidas para mitigar esto. Entiendo. Es crucial ser conscientes de las limitaciones de los modelos de lenguaje. ¿Hay alguna otra limitación que debamos tener en cuenta? El informe menciona que Phi4 Mini tiene un peor rendimiento en otros idiomas que en inglés, debido a que se priorizaron los datos de codificación durante su entrenamiento. Y Phi4 multimodal, al no haber sido entrenado con audio que no sea voz, podría ser más vulnerable a generar contenido problemático en respuesta a este tipo de entradas. Es importante tener en cuenta estas limitaciones al utilizar los modelos. Hablemos ahora de las evaluaciones de seguridad realizadas en Phi4 multimodal. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se llevaron a cabo y qué resultados obtuvieron? Sí, para la seguridad del texto utilizaron conjuntos de datos de preferencias de utilidad e inocuidad, además de pruebas automatizadas para evaluar la vulnerabilidad a ataques de jailbreak. El modelo en general mostró un buen rendimiento, generando contenido problemático con poca frecuencia.
En cuanto a la seguridad del audio, se realizaron evaluaciones automatizadas para detectar contenido dañino en las respuestas, evaluar la equidad del habla y evaluar la inferencia de atributos sensibles a partir de la voz. Ya veo. ¿Y qué resultados obtuvieron en esas evaluaciones de audio? Bueno, en la detección de contenido dañino, el modelo obtuvo resultados ligeramente superiores a los de GPT-4, que como ya mencionamos es un modelo mucho más grande. En la evaluación de la equidad del habla no se encontró ningún subgrupo con un rendimiento significativamente peor. Y en la inferencia de atributos sensibles se descubrió que el modelo podía inferir atributos a partir de la voz en un 27% de las pruebas y medidas de mitigación. Pero esta tasa se redujo al 0.4% con el uso de un mensaje del sistema. Es decir, que las medidas de mitigación pueden mejorar significativamente la seguridad del modelo en el ámbito del audio. Interesante. ¿Y qué hay de la seguridad de la edición? Para la seguridad de la visión, se simularon conversaciones y se evaluó la presencia de contenido problemático en las respuestas del modelo a entradas de texto e imágenes. También se utilizaron los puntos de referencia multimodales, RTBLM y BLWord. FI4 multimodal, en este caso, obtuvo buenos resultados, mostrando un rendimiento comparable o superior a otros modelos, incluyendo GPT-4b. En resumen, FI4 multimodal ha sido sometido a rigurosas evaluaciones de seguridad en todas las modalidades, obteniendo resultados satisfactorios. Ahora, para ir cerrando nuestra inmersión, me gustaría que repasáramos las principales conclusiones del informe. ¿Cuáles son, digamos, los puntos más relevantes de FI4 Mini y FI4 multimodal? Bueno, el informe destaca la capacidad de FI4 Mini, a pesar de su tamaño compacto, para superar a modelos más grandes en tareas como la codificación y las matemáticas, gracias a la cuidadosa selección de datos y al uso de datos sintéticos. También se resalta su capacidad para seguir instrucciones y generar texto de alta calidad. En cuanto a FI4 multimodal, el informe subraya su enfoque innovador para integrar texto, visión y audio sin afectar el rendimiento del modelo de lenguaje base. El éxito de FI4 multimodal en diversas tareas multimodales, superando incluso a modelos más grandes, también es un punto clave. Sin duda, ambos modelos representan avances significativos en el campo de los modelos de lenguaje. Para terminar, recordemos la pregunta sobre el futuro de la Mixture of LoRa's. ¿Crees que este enfoque podría convertirse en un, digamos, estándar para construir modelos multimodales en el futuro? Si bien el informe no hace predicciones, los resultados sugieren que la Mixture of LoRa's tiene un gran potencial debido a su capacidad de integrar múltiples modalidades sin sacrificar el rendimiento. Podría ser una opción muy atractiva para el desarrollo de modelos más avanzados. Es una pregunta que queda abierta para el futuro de la IA. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de FI4 Mini y FI4 multimodal. Esperamos que les haya resultado interesante. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.